Desde el grado segundo en mi escuela de liceo infantil, empezaré a ver materias individuales como historia. Desde segundo hasta cuarto de primaria abordaría aspectos de conocimientos históricos nacionales, desde temas de los pueblos precolombinos, tales como los muiscas, los chipchas, taironas, entre otros. De la misma forma, daría a conocer diversos exploradores y conquistadores españoles, de los cuales eran retratados tal cual los libros. Ahí destacaría a Gonzalo Jiménez de Quesada, pues era el fundador de la ciudad donde yo estudiaba, Santa Fe de Bogotá. En primaria también se daría a conocer la teología de los próceres de la independencia, enalteciendo bastante a los padres de la patria. Incluso para mencionar, había un cuadro de Antonio Nariño en el aula en que yo estudiaba en ese entonces. Otros temas que nos hicieron ver fueron el grito de independencia, las guerras de independencia y la batalla de Boyacá en 1819. En 2011 me mudé para el municipio de Porres, en Nariño, y así que vería mi primaria en la escuela Juan 23. En el grado quinto de este pueblo se volverían a tocar los temas de la independencia, pero esta vez se vería algo más, como fue el proceso de la independencia en Nariño, lo cual me generaría una duda porque antes eso no había visto. Años después, entendería la magnitud de los conocimientos que tenía la historia, además de la perspectiva que no era una sola en esta materia. En 2012 entraría al bachillerato y la materia de historia ya no existiría, unificando a las ciencias sociales junto a la materia de geografía y política. En bachillerato el material de estudio pasaron a ser fotocopias, junto a la llegada del Internet y los libros de la biblioteca como referencia. En cuanto a historia, en grado sexto vimos a los imperios más importantes: Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia, Roma. Estudiamos sus costumbres, organización política y religión, además de su geografía a través de mapas que nos tocaba hacer a mano. En grado séptimo avanzamos al tema del medievo, posterior a ello el proceso de descubrimiento. Ahí empezamos a ver la película como Descubrimiento de Cristóbal Colón de 1992. Otro tema sería la conquista nuevamente, por esta vez ahondando en más conquistadores y el rastro de las expediciones que hubo en el país. En el grado octavo veríamos los temas de la Ilustración, la Revolución Francesa, a nuevamente la independencia de Colombia. Desde este grado comprendería que no solo la historia era en blanco y negro, que no todo se podía categorizar en bien y en mal. No solo hay una perspectiva de la historia. Desde este grado empecé a ver cómo los profesores eran muy críticos, demonizaban a los conquistadores rebajándolos a bárbaros y letrados. Se cuestionó hacia nuestros próceres, como el caso de Simón Bolívar, donde se dieron a conocer hechos como la Navidad Negra. Querían deshacer esa imagen de héroe que uno tenía plasmada en los libros. En grado noveno, historia pasaría a un segundo plano para hacer énfasis a otros temas de las ciencias sociales. Se retomaría historia en el grado décimo y comprenderíamos la historia moderna de América Latina, viendo el proceso de independencia de otros países, junto a la abolición de esclavitud en nuestra región. Veríamos las guerras civiles en Colombia en el siglo XIX, los presidentes destacados y otros sucesos como la pérdida de Panamá. Para el grado 11 entraríamos en la historia del siglo XX de América Latina. Veríamos el proceso de dictaduras con el Plan Cóndor. Veríamos lo que sería el bipartidismo, el Frente Nacional, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el asesinato de Eliezer Gaitán, el auge de las guerrillas en el país y finalmente el tema del narcotráfico. Cabe mencionar también cómo los profesores eran muy críticos al imperialismo estadounidense y nos incentivaban a ser diferentes para cambiar el rumbo del país. Y así fue mi proceso de aprendizaje académico. Mi contacto con la historia iniciaría desde temprana edad, pues ¿qué es lo que llamaba la atención más a los niños? Las imágenes, y esas abundaban en los libros que tenían mis padres. Recuerdo veí curiosamente estos libros para poder interpretar estas imágenes, ello por medio de la intuición, ya que no sabía ni leer ni escribir. Ya cuando ingresé a la escuela y empecé a aprender sobre sus letras, empezaría a ver la palabra I con un ejemplo, indio. Ahí se formaría mi primer imaginario, que coincidiría con las imágenes que había en los libros. Un indio, una persona con taparrabos. También durante estos primeros años de vida era recurrente ver televisión. Lo cotidiano eran las caricaturas, pero acompañando a mis padres al ver televisión, ellos me harían conocer los documentales. Canales como History, Discovery Channel y Nat Geo hicieron que me interese sobre las culturas antiguas, todo lo que se refiere a sus costumbres, religión, mitos, arquitectura o arte me tenían intrigado.
Me llamaba la atención cómo estas civilizaciones eran tan distintas, cómo funcionaban. Así empecé a tener conocimiento de historia universal, pese a que aún no tenía noción de mi espacio temporal, aún no sabía lo que era el ayer y la hora. Años más tarde, cuando aprendí a leer y escribir, empecé a curiosar los textos de los libros que había hojeado tiempo atrás. Identifiqué el significado de sus imágenes asociadas al texto. Entendí ya que hablaban de la conquista y colonización de la América tropical, también de la historia de Colombia, donde se mencionaban bastante a los famosos. De estos libros me llamaba la atención los caribes con su canibalismo. De la misma forma, esa imagen recurrente del español azotando a los pueblos indios. Yo veía libros como Geografía Universal, El Libro del Saber y La Historia del Mundo. Durante mi infancia, otros aspectos que me ayudarían a entender la historia sería a través de las tradiciones del país con sus festividades, también a través de los relatos de mis padres y las noticias. Todo eso haría que las fechas y nombres de los padres de la patria sean una muletilla, aunque ahora con mi perspectiva actual sobre la historia y lo que leí, no sé si es televisión sobre historia o mera propaganda. Durante mi infancia era difícil manejar tecnología, pero gracias a los efectos de los videojuegos tendría motivación de aprenderla. Así, por medio de esta herramienta, aprendería a jugar Age of Empires, un videojuego que trataba precisamente sobre historia. Empezaba a adquirir conocimiento sobre civilizaciones antiguas que no conocía, como los chinos e etíopes, además de personajes como Hernán Cortés o Juana de Arco. A los 10 años aproximadamente, la televisión reforzaría grandes aportes a mi conocimiento de historia, por medio de programas como El Guerrero Más Letal, además de novelas como era la de Policarpo Salabarrieta, o los reportajes de noticias, donde entendí la realidad del país. Los sucesos de ataques terroristas, masacre y narcotráfico eran hechos que ya llevaban bastantes décadas. Y en mi adolescencia empezaría a prestar atención a las anécdotas de mis familiares, especialmente de mis abuelitos, en las cuales me intrigaba con la forma de pensar de la gente de esa época, cómo eran sus costumbres o cómo se vivió la guerra del bipartidismo. Durante esta época también fue como un viajar más, y digamos, a través de guías turísticos, uno también adquirió más conocimientos de historia, como por ejemplo la colonización del eje cafetero. Finalmente, por medio de autores como García Márquez, Gabriel Velázquez o Mario Mendoza, uno descubriría nuevos aspectos de la idiosincrasia, costumbres de nuestro país, que estaban implícitos en las narraciones de estos textos. Y así, estos serían los conocimientos que yo adquirí sobre historia fuera del colegio. Ahora cambiamos o desaparecemos. Ya lo dijo André Malraux hace 40, 45 años, dijo, a pesar que era agnóstico, él dijo, el siglo que viene será místico, no será. Nos va a salvar el espíritu, si no desaparecemos, lo que a veces nos lleva al abismo. Buenas noches, señora Janet. Queremos que nos cuente acerca de la historia que usted vivió en su infancia. Sí, buenas noches. Pues en mi infancia, pues no hay mucho que contar de historia, porque en esa época, en mi niñez, no había internet, no había televisión, no había facilidad para ver en libros, pues casi yo poco sé de historia. Pues en esa época no vi mucho más, que yo estuve solo hasta tercero de primaria, entonces no vi de historia. En esos tiempos pues sí se facilita todo, hay internet, televisión, libros, pues ahí sí, ahora sí se ve la posibilidad de que vean todo eso y aprendan todo eso de historia. Pues no es como ahora mis hijos tienen toda la facilidad de ver en internet o en los libros. Hay mucha facilidad. Yo pues algo sé de historia
porque contando las anécdotas de mis abuelitos, ellos me explicaban o me enseñaban lo que ellos han vivido, y así aprendí un poco de lo que es de historia. Listo, señora, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Vallejo. En esta ocasión quiero recordar y hacer un momento de historia de los acontecimientos, de algunos de los acontecimientos que se han vivido aquí en el municipio de Puerres. Soy de la vereda de Tezcual Alto y empiezo a contarles que en el municipio de Puerres fue atacado un grupo de militares pertenecientes al grupo mecanizado número 3 Cabal, con sede en Ipiales, del Ejército de Colombia. Ellos fueron atacados por las FARC, el ejército de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esto ocurrió el día 15 de abril de 1996 en la zona rural denominada La Antena del municipio de Puerres, en los cuales, tras el ataque realizado por más de 150 guerrilleros, los cuales dieron de baja a más de 30 militares, quedando como 17 personas militares heridos. Esto sucedió y este ataque se dio porque el ejército tenía que cuidar y proteger el pastor andino en la zona, y según cuentan, los insurgentes planearon este ataque cubrieron un área de 1500 metros, en los cuales colocaron en la tubería diferentes explosivos. Esto estuvo ocurriendo como a eso de las 5 de la tarde de aquel día, y como la zona es zona de páramo, la nubosidad que tenía, y fue imposible que los militares pudieran reaccionar efectivamente, porque esta área es zona montañosa y siempre permanece nublada en ese sitio. También en otra ocasión, no recuerdo muy bien la fecha, por este grupo insurgente fue atacado el casco urbano de nuestro municipio. El municipio de Puerres fue tomado por este grupo insurgente, atacando la estación de policía y el banco agrario. En esa ocasión fue lo que este grupo insurgente atacó a la zona urbana de nuestro municipio.